Buenas noches, hoy voy a presentar cáncer gástrico. Esta es la bibliografía que usé. Me basé en artículos de revisión de PubMed y Lancet, en las guías ESMO, en la guía de práctica clínica oncológica para el cáncer gástrico y en la guía japonesa para el tratamiento del cáncer gástrico. En cuanto a la definición, el cáncer gástrico hace el crecimiento desordenado y atípico de las células de la pared gástrica, capaz de invadir órganos vecinos y dar metástasis a distancia. En cuanto a la epidemiología, se informó como el quinto cáncer más común y la quinta causa de muerte por cáncer en todo el mundo para el 2020. Adicionalmente, la tasa de supervivencia de los pacientes sigue siendo baja, lo que destaca la necesidad de estrategias de prevención primaria y secundaria, también porque cada día hay más pacientes jóvenes afectados. Estas estadísticas que vemos acá son del GloboCan, que es el Global Cancer Observatory de la OMS, em, donde nos dicen que el cáncer gástrico es el número 5 a nivel mundial con aproximadamente 968.784 casos y siendo también el número 5 en mortalidad a nivel mundial con 660.175 muertes. Ahora acá podemos comparar la incidencia, la mortalidad y la prevalencia en los diferentes continentes, siendo Asia el más afectado, con más del 70% de la afectación, seguido por Europa, América Latina y finalmente África, Norteamérica y Oceanía. En cuanto a Colombia, hay alrededor de 117.620 casos nuevos, 56.719 muertes y una prevalencia de 5 años de 303.656 casos. Hablando de la fisiopatología, esta se va a deber a una secuencia de procesos interrelacionados que constituyen una enfermedad bastante compleja. Las alteraciones genéticas en las células gástricas suelen iniciar el proceso, pero estas mutaciones digamos que van a estar desencadenadas por múltiples factores, como lo pueden ser la infección por el Helicobacter pylori, la exposición a ciertos químicos o pues las mismas predisposiciones genéticas. Va a ser fundamental para esta transformación maligna que se acumulen mutaciones genéticas, especialmente en genes que regulan la división celular, el crecimiento y los mecanismos de reparación. Con frecuencia se van a ver afectados oncogenes como el HER2 y los genes supresores de tumores como el TP53. Adicionalmente, a medida que avanza la enfermedad, las células malignas van a adquirir la capacidad de invadir vasos sanguíneos y tejidos cercanos. Esto va a facilitar su metástasis hacia los ganglios linfáticos adyacentes y finalmente hacia los órganos vecinos. Además, los tumores gástricos van a promover la angiogénesis. Esto va a ser muy importante ya que van a asegurar el suministro de nutrientes y oxígeno y esto va a ser indispensable para la proliferación y viabilidad de las células malignas. Asimismo, las células cancerígenas van a desarrollar mecanismos de defensa que lo que van a hacer es evadir la respuesta inmunológica del huésped, favoreciendo así su diseminación y su supervivencia. Acá en la imagen de la derecha podemos ver de una forma más esquemática que el cáncer gástrico va a ser multifactorial, el resultado de alteraciones a nivel genético, de factores ambientales y de mutaciones que causan una señalización desregulada, alteraciones en el ciclo celular, un crecimiento normal de las células y finalmente apoptosis. Para hablar de los factores de riesgo, van a haber factores de riesgo no modificables y modificables. Dentro de los factores de riesgo no modificables está la edad mayor a 50 años, el sexo siendo los hombres los más afectados en una relación de 2 a 1, la raza o la etnia, que como veíamos Asia, Europa, América Latina van a estar más afectados, y la predisposición genética. Y dentro de los factores de riesgo controlables está el alcohol, el cigarrillo, la sal, la infección por Helicobacter pylori, la obesidad, los hábitos alimentarios, el estilo de vida poco saludable, exposición a sustancias químicas, radiación o virus, también la enfermedad del reflujo gastroesofágico y la úlcera gástrica o la cirugía gástrica previa. Es muy importante tener en cuenta que la infección crónica por Helicobacter pylori va a ser la principal causa confirmada de cáncer gástrico. La prevalencia de infección por esta bacteria en adultos supera el 50% a nivel mundial y contribuye al desarrollo de enfermedades como la gastritis crónica
y la metaplasia intestinal. El Helicobacter pylori es una bacteria patógena gram negativa y la infección lo que va a provocar son cambios genéticos y epigenéticos en las células gastrointestinales. Acá vemos de forma más esquemática los factores de riesgo. Importante a tener en cuenta es que, por ejemplo, el consumo de 5 gramos de sal al día aumentan el riesgo de cáncer gástrico en un 12%. También el tabaco puede aumentar el riesgo hasta en un 50% en hombres y un 20% en mujeres, ya que este provoca inflamación crónica y cambios en la mucosa gastrointestinal. Y el consumo de alcohol también se va a asociar positivamente, digamos que a la aparición de esta enfermedad, así como el resto de factores de riesgo que ya mencionamos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esta patología suele ser asintomática en las primeras etapas, lo que va a dificultar su diagnóstico temprano, pero se presenta con varios signos y síntomas en las etapas más avanzadas. La pérdida de peso, la anorexia, la indigestión y el dolor abdominal van a ser muy significativos. El dolor abdominal suele ser epigástrico y su intensidad empeora a medida que avanza esta enfermedad. La saciedad temprana y las náuseas son el resultado de una masa tumoral que ocupa la cavidad gástrica o pues de la obstrucción de la salida gástrica en el antro. Y también puede haber disfagia en casos de tumores que estén en la unión gastroesofágica. Esta reducción de la ingesta de alimentos y calorías y el aumento de las demandas metabólicas conducen a su vez a la caquexia y también es importante tener en cuenta que puede presentarse también como unas hemorragias gastrointestinales que pueden ser ocultas o manifiestas. En cuanto a los signos, las metástasis a distancia del cáncer gástrico pueden tener presentaciones variadas dependiendo de su ubicación. La diseminación linfática puede presentarse con los hallazgos clásicos de una linfadenopatía supraclavicular izquierda, que es el ganglio de Virchow, que es el que vemos en la imagen de la izquierda. Es un hallazgo bastante común, si no el más común, de enfermedad metastásica al examen físico, especialmente de origen abdominal. Otros signos de diseminación linfática incluyen la linfadenopatía periumbilical, la linfadenopatía axilar izquierda, el nódulo de la hermana María José, que es la imagen que le sigue, siendo una lesión umbilical que indica la presencia de un cáncer intraabdominal o pélvico metastásico. También pueden haber hallazgos como el tumor de Krukenberg o una masa en el fondo de saco al tacto rectal. En cuanto a la clasificación del cáncer gástrico, hay varias maneras de clasificarlo. Mm, Estas pueden dividirse en subtipos, cada uno con características celulares específicas. La primera que vamos a ver es la clasificación de Lauren. Se estableció en 1965 y sigue siendo bastante utilizado. Según esta clasificación, existen dos subtipos histológicos del cáncer gástrico, el intestinal y el difuso. Pues también hay una clasificación, una categoría que es la indeterminada, que es cuando no cabe en ninguno de estos dos, pero los dos principales van a ser el intestinal y el difuso. El intestinal va a ser el más común, se va a caracterizar por glándulas visibles que se disponen en formaciones tubulares o glandulares. Tiene mayor incidencia en hombres en una relación 2:1 y está asociado a la edad avanzada. Se va a asociar con metaplasia intestinal de la mucosa gástrica y la infección por Helicobacter pylori. Se va a asociar con invasión linfática vascular y va a afectar sobre todo el antro gástrico y presenta una evolución más prolongada y un mejor pronóstico. En cuanto al difuso, este va a abarcar células poco cohesivas que se infiltran de forma difusa en la pared gástrica, lo que da lugar a una población de células tumorales dispersas. Se asocia a pacientes de menor edad y muestra predilección por el sexo femenino en comparación con el tipo intestinal. Se origina en la mucosa gástrica normal. Es común ver células de anillo en sello y suele afectar al cuerpo del estómago. Este se va a presentar con una duración más corta y un peor pronóstico en comparación con el tipo intestinal. Como esta es una clasificación histológica, pues acá podemos ver los dos grupos, el intestinal y el difuso, cada uno con sus características. Y acá es como un esquema en el que nos dan los porcentajes, siendo el intestinal el 60% de los casos y el difuso el 40%. Adicionalmente agregan que el intestinal es más común que afecte hacia distal
y haga metástasis hepática, mientras que el difuso afecta más hacia proximal y hace metástasis peritoneal. Y también nos hablan de la clasificación de la OMS, donde el intestinal va a corresponder al papilar, al tubular, al mucinoso y al pobremente diferenciado, mientras que el difuso sobre todo a las células de anillo en sello. Otra clasificación importante a tener en cuenta es la clasificación endoscópica de Borman. Este no lo va a clasificar macroscópicamente dependiendo de si es incipiente o si es avanzado. Si es incipiente vamos a clasificarlo como 1 si protruye, 2A si es superficial elevado, 2B si es superficial plano, 2C si es superficial depresivo y 3 si ya está excavado. Y si ya está avanzado, el tipo 1 va a ser una masa, el tipo 2 es ulcerativo, el tipo 3 es infiltrante ulcerativo y el tipo 4 es difuso e infiltrante. Y ahora la clasificación TNM, esta es bastante importante entenderla porque es la estadificación del cáncer gástrico. La T nos va a hablar de la profundidad de invasión de la pared gástrica. T0 va a ser cuando no hay tumor, TIS o tumor in situ va a ser cuando el carcinoma está in situ, valga la redundancia, es decir, que está intraepitelial sin invasión a la lámina propia. El T1A es cuando ya hay invasión a la lámina propia, el 1B cuando hay invasión a la submucosa, el 2 cuando hay invasión a la muscularis, el 3 cuando hay invasión al tejido conectivo subseroso, el 4A cuando hay invasión a la serosa, el 4B cuando hay invasión ya a estructuras adyacentes. La N va a ser la cantidad de ganglios linfáticos metastásicos, que ya más adelante vamos a entender por qué esto cobra importancia, pero vamos a hablar de N0 si cuando no hay metástasis a ganglios, N1 cuando hay de 1 a 2 ganglios positivos, N2 cuando hay de 3 a 6 ganglios positivos, N3A cuando hay de 7 a 15 ganglios positivos y N3B cuando hay más de 16 ganglios positivos. Y la M es de metástasis, que M0 es cuando no hay metástasis y M1 es cuando hay metástasis fuera de los ganglios linfáticos regionales. Otra clasificación importante es la de Siebert para clasificar los tumores de la unión gastroesofágica. Los cáncer tipo 1 de Siebert se localizan entre 1 y 5 centímetros por encima de la unión gastroesofágica. Los tipo 2 de Siebert se localizan entre 1 centímetro por encima y 2 centímetros por debajo de la unión gastroesofágica. Y los tipo 3 se localizan entre 2 y 5 centímetros por debajo de la unión gastroesofágica. Esto cobra sentido porque dependiendo de qué tipo sean, pues vamos a tener un abordaje diferente. El tratamiento de los tipo 1 y 2 de Siebert va a ser como se describen las pautas para cáncer de esófago y de la unión gastroesofágica, mientras que el tipo 3 sí va a regirse por las pautas del cáncer gástrico. Ya para hablar del diagnóstico, la detección temprana del cáncer gástrico es fundamental para iniciar el tratamiento y mejorar las tasas de supervivencia. En la etapa inicial, la endoscopia gastrointestinal superior sigue siendo el método más efectivo para el diagnóstico, permitiendo la visualización de las características morfológicas del tumor, su localización y la toma de biopsias para hacer un diagnóstico histopatológico. Las biopsias deben obtenerse de lesiones sospechosas, incluso aquellas que parezcan benignas, porque ya se sabe que hasta un 5% de esas lesiones que parecen benignas terminan siendo malignas. También es importante tener en cuenta que la realización de múltiples biopsias va a incrementar la sensibilidad del diagnóstico hasta un 98%. Y en lo que respecta a la evaluación de la extensión y la localización del tumor primario, la tomografía computarizada o el TAC abdominal con contraste es la modalidad no invasiva preferida. Además, en todos los pacientes con sospecha o confirmación de neoplasia maligna gástrica, debemos tomar un TAC con contraste oral y intravenoso de tórax, de abdomen y pelvis y de cabeza para detectar signos de metástasis como lesiones hepáticas, ascitis, metástasis peritoneales, entre otros. También la ecografía endoscópica puede ser un procedimiento pues ya un poco más invasivo, pero es un método no quirúrgico más confiable para la evaluación de la profundidad de la invasión. En cuanto al abordaje, este debe ser un abordaje multidisciplinario donde van a intervenir diferentes especialidades para realizar pues un manejo quirúrgico, un manejo oncológico, patológico, nutricional y gastrointestinal. Lo que vemos escrito a mano derecha
Son, digamos, las pautas que nos trae la guía de práctica clínica oncológica para cáncer gástrico, donde nos recomiendan que todos los pacientes debemos hacerles una historia clínica, un examen físico completo, una endoscopia de vías digestivas, toma de biopsias, un TAC de tórax y abdomen y pelvis, con contraste oral e intravenoso, un PET scan para detectar la enfermedad localmente avanzada o metastásica, unos paraclínicos completos, una ecografía endoscópica si se sospecha enfermedad en etapa temprana o si se necesita determinar si es temprana o localmente avanzada, la resección endoscópica para la estadificación precisa del cáncer, sobre todo pues esta resección se va a lograr en los T1A, T1B, sobre todo tumor in situ y T1A. Tomar biopsias de enfermedad metastásica, tomar pruebas de inestabilidad de microsatélites, esto es sobre todo para poder guiar la terapia, ya que esto pues es muy diciente que vaya a responder a inmunoterapia, tomar pruebas ER2 y PDL1 si se documentó sospecha de enfermedad metastásica y considerar la realización de un estudio genético para detectar mutaciones, evaluar la categoría de Siebert, que es la que vimos para los cánceres en la unión gastroesofágica, realizar una evaluación nutricional, realizar pues todo el abordaje de la farmacoterapia, indagar antecedentes familiares y evaluar si hay infección o no de Helicobacter pylori. Algo a tener en cuenta es que la cirugía va a jugar un rol muy importante como estrategia del tratamiento del cáncer gástrico. Esto ya lo vamos a ver más a fondo, esto es como un esquema muy resumido en el que vemos que realmente se va a lograr la resección endoscópica solamente en los tumores que no hayan logrado pues una invasión muy profunda, o sea, los tumores que son in situ, incluso los TN1, se podrían llegar a resecar de manera endoscópica, pero el resto todos van a necesitar de resección quirúrgica. En cuanto al abordaje endoscópico, esto nos va a permitir ver la presencia y la ubicación de la enfermedad neoplásica, realizar un diagnóstico, tomar biopsias. Lo ideal es tomar de 6 a 8 biopsias, hacer una resección endoscópica en los que veíamos que son in situ o T1A. Es importante tener en cuenta que si las biopsias muestran un crecimiento anormal, deben ser sometidas a estudios de el HER2 y el PL1. En esta imagen vemos como los principios de la estadificación y la terapia endoscópica. Si tenemos una histología favorable y si se puede hacer una resección, ya podemos basarnos en esta patología para guiar la terapia y evaluar si se necesita o no gastrectomía. Pero en caso de que no tengamos una histología favorable, sí o sí debemos hacer gastrectomía. En cuanto al abordaje quirúrgico, el tratamiento quirúrgico del tumor y el territorio linfático potencialmente comprometida sigue siendo la única alternativa terapéutica capaz de curar al paciente y en lo posible debe hacerse siempre con este objetivo buscando una cirugía de R0, que significa que no hay tumor residual. Es importante que tengamos en cuenta que a todo paciente con adenocarcinoma gástrico lo vamos a evaluar con endoscopia, tomografía computarizada, ultrasonido y laparoscopia. Y de ahí en adelante la decisión de cómo vamos a abordarlo ya va a depender de si tiene o no tiene metástasis. Pero para entender esto un poco más a fondo vamos a verlo de una forma esquemática. Entonces, como veíamos, todos los pacientes vamos a hacer la endoscopia, un TAC, un ultrasonido y una laparoscopia de estadificación. Si es M0, es decir, que no tiene metástasis, o sea, la enfermedad está localizada, en los T1A, N0, que no tengan invasión todavía a los ganglios, si cumple criterios, vamos a hacerle la resección endoscópica. Si es curativo y logramos retirar todo el tumor, simplemente lo vamos a observar. Si no es curativo, le vamos a hacer una gastrectomía de uno o de uno más, que todo esto de las D ya vamos a explicarlo más a fondo más adelante, pero básicamente es qué tipo de linfadenectomía le vamos a hacer. En caso de que sea un T1B, en el que haya invasión a la submucosa, se va a recomendar una gastrectomía con linfadenectomía de uno o de uno más en los tumores más avanzados que ya tengan nódulos positivos, vamos a hacer gastrectomía, pero en vez de hacer de uno y de uno más, vamos a hacer de dos. Y si, por ejemplo, es un T2 a T4, pero hay bulky o hay como
alteración de planos profundos en presencia de adenopatías muchísimo más voluminosas, vamos a iniciar con una quimioterapia neoadyuvante y ya luego vamos a hacerle gastrectomía con linfadenectomía de 2. En caso de la enfermedad metastásica, ya depende pues de a dónde ha hecho metástasis. Si ha hecho metástasis al ganglio paraórtico o a metástasis hepática, vamos a considerar la resección, pero pues si ya tenemos otros factores que nos dan indicios que va a ser una patología no curativa, simplemente lo que vamos a hacer es quimiosistémica, cirugía paliativa y Best Supportive Care, que son las siglas BSC. Bueno, después de la gastrectomía, lo que nos dice el algoritmo es que los que estén en la etapa 1 son solamente observación, los que estén de 2 a 3 vamos a hacerle quimioterapia adyuvante y los que estén en 4, quimioterapia paliativa. Aquí podemos ver que el abordaje quirúrgico va a tener dos opciones, la gastrectomía subtotal y la gastrectomía total. Las indicaciones principales para la subtotal son tumores localizados en el antro o en el tercio distal del estómago, tumores del cuerpo gástrico distal que permitan un margen proximal de seguridad adecuado. Dentro de los requisitos es que haya un margen de más o menos 5 centímetros para tumores intestinales bien delimitados o de mayor o igual a 8 centímetros para tumores difusos o infiltrativos. Y en esta, lo ideal es hacer una resección con linfadenectomía de 2 estándar. Tiene ventajas si es que preserva parte del estómago, entonces tiene mejor calidad de vida y menor déficit nutricional. Y adicionalmente tiene menor riesgo de síndrome de dumping y de déficit de vitamina B12 comparado con la total. La gastrectomía total la van a realizar en tumores localizados en el fundus, en el tercio proximal o que comprometen el cuerpo gástrico proximal. También en cáncer difuso, que requiere resección completa, en tumores extensos del cuerpo medio que no permitan las márgenes suficientes pues, para realizar una subtotal o en tumores múltiples. Los requisitos son que debemos hacer una resección completa de los márgenes libres y una linfadenectomía de 2 sistémica. Y algo importante a tener en cuenta es que estos van a tener necesidad de reconstrucción en Y de Rux y tienen mayor riesgo de desnutrición, de pérdida de peso, de anemia, por déficit de vitamina B12, entre otros. La cirugía para el cáncer gástrico se va a definir de la siguiente manera, en orden pues de qué tanto estómago se va a resecar. La gastrectomía total es la resección total del estómago, incluyendo el cardias y el píloro. La distal es la resección distal del estómago, incluido el píloro, en el que se va a preservar el cardia. Y la proximal es la resección del estómago, incluyendo el fondo, el cardias, la unión gastroesofágica y parte del cuerpo. Aquí se va a preservar el píloro. En cuanto a la determinación de la extensión de resección, se recomienda un margen proximal de al menos 3 centímetros para tumores T2 o más profundos con un patrón de crecimiento expansivo, de 5 centímetros para aquellos con un patrón de crecimiento infiltrativo. Y cuando no se puedan cumplir estas normas, es aconsejable examinar pues todo el margen de resección proximal mediante una sección congelada. Ahora vamos a hablar de la linfadenectomía. Acá es donde va a cobrar sentido todo lo del D1, D1 más, D2, y para eso es necesario hablar de las estaciones ganglionares. Recordemos que la N en la estadificación TNM va a ser una de las siglas que nos va a ayudar a estadificar el tumor, pero adicionalmente cuando hablemos de ganglios, esto también va a ser terapéutico. La estación número 1 va a ser la cardial derecha, ahí podemos ubicarnos en la imagen. La estación número 2 va a ser el ganglio cardial izquierdo, la 3 son los ganglios de la curvatura menor, los de la estación 4 son las de la curvatura mayor, 5 suprapilórico, 6 infrapilórico, 7 los de la arteria gástrica izquierda, 8 los de la arteria hepática común, 9 los del tronco celíaco, 10 los del hilio esplénico, 11 los de la arteria esplénica, 12 los del hilio hepático. La estación 13 son los retropancreáticos, la 14 son los mesentéricos superiores, la estación 15 los de la cólica media y la 16 los paraórticos. Esto cobra sentido ya que en el momento de realizar la linfadenectomía
Vamos a clasificarla con la letra D y D1 va a ser cuando vamos a resecar de los ganglios 1 al 7, D1 más los que resecamos en D1 más el 8A, el 9 y el 11P y D2 los que resecamos en el D1 más el 11D y el 12A. Aquí vemos de una forma como más fácil de ver. Aquí el estómago está volteado, si vemos la curvatura mayor está hacia arriba, pero es para que se pueda entender de manera más esquemática los tipos de linfadenectomía. De uno sería el color azul, de uno más el color naranja y de dos el color rosado. Ahora vamos a hablar de la terapia neoadyuvante. En las últimas décadas se ha enfatizado en la importancia de administrar quimioterapia antes de la cirugía para tratar el cáncer, además que se ha demostrado que la terapia preoperatoria mejora significativamente la supervivencia en pacientes con cáncer de estómago y de esófago. Las principales indicaciones de la terapia neoadyuvante van a ser el adenocarcinoma gástrico de la unión gastroesofágica localmente avanzado, es decir, que sea mayor o igual a T2 o N positivo, que no tenga metástasis a distancia, que el tumor sea resecable, pero con alto riesgo de recaída y pacientes que estén en buen estado funcional. El régimen más utilizado va a ser el FLOT, pero va a haber una alternativa en pacientes frágiles que va a ser de fluoropirimidina más platino. El beneficio va a ser que aumenta la tasa de resecciones R0, mejora la supervivencia global en comparación con el manejo quirúrgico únicamente y permite evaluar la respuesta patológica. En cuanto al tratamiento adyuvante, que va a ser ya después de la cirugía, se recomienda para pacientes sometidos a cirugía primaria y que tengan una enfermedad en estadio 2 o 3 debido a que mejora la supervivencia en estos pacientes. La indicación depende también de qué tipo de linfadenectomía se les realizó. Si se les realizó la de 2, está indicada en estadios mayores a 2 que tengan pues ganglios afectados y que se haya resecado con intención curativa. Van a haber pues diferentes opciones como la Capox por 6 meses o pues se puede dar también quimiorradioterapia adyuvante. Si se realiza una linfadenectomía limitada, es decir, que no es de 2, se prefiere dar quimiorradioterapia adyuvante con un protocolo INT 0116 o protocolo McDonald. El beneficio va a ser reducir el riesgo de recurrencia local y sistémica y mejorar la supervivencia en estadios 2 y 3. Acá vemos de forma más esquemática el tratamiento. Entonces, para el cáncer de estómago en estadio temprano o localmente avanzado, vamos a hacer la resección en caso de que sea el 1A, ojalá por endoscopia. Si es del 1B al 3, ya vamos a dar quimioterapia neoadyuvante si cumple los requisitos que vimos anteriormente. Ya hacemos la gastrectomía radical y después la quimioterapia adyuvante. Y si se discutió que no se va a dar quimioterapia neoadyuvante, pues simplemente se somete a manejo quirúrgico. Ahora, para el tratamiento del cáncer de estómago metastásico, si no se han encontrado biomarcadores, vamos a dar quimioterapia. Si es HER2 positivo, vamos a tratarlo con trastuzumab más quimioterapia. Si es PL1 positivo, nivolumab más quimioterapia. Y si son PL1 positivos en la unión del estómago o del esófago, pembrolizumab más quimioterapia. Esto pues todos son terapias dirigidas de anticuerpos monoclonales que se van a unir y destruir esos biomarcadores. En cuanto al pronóstico, las tasas de supervivencia van a tener diferentes determinantes, como lo son pues, el estadio al momento del diagnóstico, la ubicación anatómica, la salud en general del paciente. Entonces, el tumor in situ, que no tiene afectación a los ganglios ni tiene metástasis, va a tener una supervivencia a 5 años del 90 al 95%. El que ya de T1 a T2 N0 M0 del 70 al 85%. El que ya tiene afectación ganglionar pero solo de 1 o 2 ganglios de 30 a 70%. El que ya tiene pues más afectación ganglionar pero todavía no tiene metástasis del 20 al 40%, pero cual sea que sea la T o la N, si hay metástasis ya es menor al 5% el pronóstico a 5 años. Para prevenir la enfermedad es muy importante erradicar la infección por Helicobacter pylori. A la derecha pues puse cuáles son esos esquemas terapéuticos que hay disponibles. Dar una dieta balanceada,
comer frutas y verduras, limitar el consumo de sal, el cese del consumo del alcohol y el tabaquismo y la actividad física. Eso fue todo, muchas gracias.